Bueno, bienvenidos a Somos Uno Podcast. Hoy estamos muy emocionados, tenemos un invitado muy especial, pero aquí estoy con Juan Sebastián Hola a todos, bienvenidos de nuevo. y también con el pastor Julián Flechas que nos acompaña. Un saludo para todos. Bueno, qué rico estar acá. Y bueno, es nuestro segundo episodio. Estamos súper emocionados con lo que sucedió, la respuesta que hemos tenido del primer episodio, de la iniciativa, y esperamos que sea de bendición para ti, porque hoy tenemos preparado algo muy especial. Va a ser una entrevista que va a durar 12 episodios y creo que va a ser muy, muy chévere. Y bueno, si no me entiendes en algo que digo, es porque, otra vez repito, soy brasileño. Ah, pero te puedes quedar con la intención de mis palabras. Gracias. Y vamos a recibir en este momento a nuestro invitado muy especial, Felipe Salamanca, hablando con nosotros desde México. Pipe, ¿cómo estás? No, muy feliz de estar con ustedes, súper feliz de poder compartir este tiempo y privilegiado de estar en el segundo episodio del podcast de Somos Uno. Ahí vamos. Bueno, pero de pronto alguien no te conoce todavía. No sé si ese ser humano existe, pero sí existe. Muchos. Felipe Salamanca, pues es un gran amigo nuestro. También creo que creció aquí en Bogotá. Es parte de la MCI, de nuestra iglesia, pero ha sido un joven muy influyente, un pastor en Ciudad de México ahorita. Fue con su familia hace algunos años. Y bueno, empezó un podcast recientemente, bueno, creo que ya hace como 2 años, algo No, así, uno. un año. Y, Sí, sí, y ha sí. sido severo, se llama Una Fe Relevante. En parte eso nos motivó también a empezar ese podcast. Y bueno, bienvenido. Queremos hacer algunas preguntas, hablar un poquito acerca de tu historia. Y por qué no empezamos de una vez. ¿Listo? Súper, súper. Ah, Aquí estoy preparado. bueno, la primera pregunta que te tengo por hacer, y aquí me van a ayudar después Juanse y el pastor Julián, pero la primera pregunta que te haría es, sabemos los que te conocemos que creciste en la iglesia, eres hijo de pastor, siempre muy involucrado, pero a veces uno piensa que crecemos en la iglesia y ya somos cristianos y todo eso, pero no es verdad. Entonces quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo fue tu experiencia de conversión o cuando conociste a Jesús? ¿Cuándo tomaste la decisión de realmente ser cristiano? Sí, pues la verdad, siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien que no conoce de Jesús, por lo general hay esta idea o me dicen como, para ti fue muy fácil porque tú creciste en un hogar cristiano. Y entonces yo le respondo a esa persona que, ¿qué tan malo tiene que ser uno para tener los padres que tiene? Porque mis papás, obviamente no perfectos, pero siempre han sido un ejemplo, crecer en una iglesia y aún así ser malo. Entonces uno tiene que ser muy malo para tener todas las circunstancias buenas y aún así actuar mal. Y yo creo que mi historia es la de un, un pecador más con necesidad de Jesús. Cuando yo estuve creciendo en la iglesia, habían muchos momentos donde yo tenía ciertos, por así decirlo, preguntas dentro de mí acerca de la fe y ni siquiera eran preguntas intelectuales y nunca me he considerado una persona muy dada a profundizar, sino hasta después en mi vida, pues, como por, no sé, 11, acá es diferente la preparatoria y el bachillerato, entonces estoy ubicando, pero cuando salía del colegio fue que yo me empecé a hacer preguntas acerca de la fe, pero antes de eso en mi vida había como esto de una doble manera de vivir, una fachada en la iglesia, pero dentro de mí pues yo estaba vacío. Y fue en una serie de momentos donde el Señor me mostró mi condición. Yo creo que eh, hubo varios momentos donde me acuerdo precisamente una prédica acerca del arrepentimiento que el Señor usó mucho para mostrarme que yo estaba desesperadamente perdido. Y yo había crecido en una iglesia, yo había crecido con papás pastores y se me venía a la mente este texto. Eh, Muchos en ese día dirán, Señor, no hicimos milagros en tu Mm, nombre, no sacamos fuera demonios, y yo les diré, apártense de mí, hacedores de
iniquidad nunca los conocí. Y para mí ese texto fue como muy, muy confrontante. Yo me acuerdo que en mi infancia y en mi juventud más joven, hoy tengo 27 años, eh, pero siempre como que ese texto me llevaba a ver que Dios miraba al corazón. Y yo al ver la vida de mis papás dentro de la casa, yo decía, Señor, si lo que ellos creen es real, yo lo quiero para mí, pero la verdad es que yo no te conozco. Y fue en una lucha de tener que reconocer que no sabía lo que creía que sabía, que no conocía a Dios, donde el Señor me mostró mi condición y me mostró mi necesidad de Jesús, de que Él haya llevado el castigo que yo merecía y a cambio haber podido recibir su amor y su perdón. Yo sí sé que yo soy el mayor de los pecadores Mm, y la gracia de Dios fue desde mi juventud, por misericordia, muy abundante para conmigo. Entonces, amén. básicamente fue una vida de doble fachada hasta que Jesús me mostró que la hipocresía Mm, no lleva a ningún lado y solamente lo engaña a uno mismo. Entonces creo que eso pasó alrededor de los 15, 16 años, yo creo. chévere. No, y de hecho, creo que la parábola del hijo pródigo habla un poquito de eso, que es la capacidad que tiene uno de estar en la casa, ser conocido, conocer las cosas, pero no ser hijo, sino ser esclavo. Era el hijo mayor. Él nunca se fue nominalmente o delante de los demás, pero estaba en la casa absolutamente perdido. No se sentía hijo. Le dice, ¿por qué le das a mi hijo, a mi hermano todo eso? Y no sé qué. Y se da cuenta y el padre le dice, hijo, tú no entiendes, pero todo lo que yo tengo es tuyo. Y ahí se da cuenta, wow, todo ese tiempo estuve en la casa y no, y me identifico mucho también, yo soy hijo de pastor y todo, bueno, pero hay un momento, creo que hay un quiebre, ¿no? Como un nuevo comienzo, los ojos se abren y bueno, no sé, para mí fue muy vívido también. Yo tuve como dos experiencias de las cuales me recuerdo y sé que en esos dos momentos yo decía, no, ahora sí entiendo un poco, no todo, pero sé que quiero seguir a Jesús y bueno, no sé cómo fue tu experiencia. Bueno, yo sí no tuve la experiencia como Pipe, yo sí fui un poco más pecador, eh, porque no tuve la dicha de tener padres pastores. Yo hoy Ujú, valoro mucho a los jóvenes que tienen sus padres y les digo eso, porque yo tuve unos papás que, pues bueno, fueron buenos padres, no pues si fueron los peores, pero pues no crecí en un hogar cristiano, muy lejos de Dios. Mi papá era practicante de artes marciales, y no que las artes marciales son malas, wow. pero él practicaba toda la meditación, creía en Mm, Buda, meditaba, bueno, una cantidad de cosas así re locas. Pero yo también fui re loco, fui ateo, fui bohemio, fui izquierdista, yo fui revolucionario. O sea, yo me identifico hoy con muchas cosas y veo reflejada mi vida en muchos jóvenes actualmente y entiendo por lo que están pasando, porque yo fui eso, fui alcohólico casi 5 años, tuve una vida de una rebeldía muy abierta. Entonces, pero pues igual ante Dios pecado es pecado, o sea, no es que ujú, este pecado ujú, es más grande que el otro, porque pues no hay un escalafón de pecados. Creo que todos los pecados nos de acuerdo. descalifican delante de Dios, haya sido asesinato o haya sido mentira. Y todos necesitamos de ese Salvador. Y a los 17 años, pues me invitaron a la iglesia muy renuente a ir porque la verdad, pues a los 17 años uno no está pensando en meterse a una iglesia Mm, cristiana y dije, pero ¿qué voy a hacer allá? Pero por una novia que tenía en ese momento, yo estaba tomando mucho, ya estaba en un grado de alcohol muy profundo. Ya llegó el punto donde mi novia me dijo, oye, estás tomando mucho, mi familia como que ya te ve diferente, te ve que como que eres un borracho, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no buscas de Dios? Entonces, imagínate, la que me predicó fue mi novia. mm, Entonces, como por mostrarle que la amaba y todo eso, y mm, justo llegó una invitación de un primo a la iglesia, a la misión carismática, pues yo lo vi como decir, pues el único que me puede ayudar a dejar de tomar es Dios, mm, pero yo no me voy a volver cristiano. Entonces, pensando en eso, acepté la invitación. La verdad no wow. era que fuera con el agrado, el deseo, pero fue más pensando en decir, voy a dejar de tomar un poquito, Dios me puede de pronto ayudar, voy a demostrarle a mi novia que la amo y que voy a dejar de tomar por ella, Wow. sin saber que Dios me tenía preparado un encuentro con el personal que me transformó completamente, y eso ya fue hace 24 años y tuve un nuevo nacimiento el día de mi conversión. Creo que fue literal ese día, dejé
las groserías, el trago, el cigarrillo, dejé todo. O sea, ese día O sea, en ese momento. fue increíble. Yo llegué a mi Wow. cuarto, escuchaba mucho metal, era fan de una banda llamada Metallica, tenía Ujú. afiches de la banda en mi cuarto y el logo de esa banda eran dos calaveras. A mí nadie me dijo que eso era malo, a mí nadie me dijo que la música del mundo no era correcta, pero fue tanto que Jesús de verdad entró en mi vida, es donde Mm. yo realmente sé que el nuevo nacimiento es algo que se tiene que vivir. Que yo llegué a mi cuarto y yo vi mi cuarto tan diferente y dije, eso ya no está bien. Y yo mismo, el mismo día que acepté a Jesús, rompí los afiches, Wow. saqué todo, dejé de escuchar la música sin que a mí nadie me dijera, porque yo duré 7 meses en la iglesia sin un líder, sin un pastor. Asistía nomás, nadie me enseñó, pero creo que Dios mismo, el Espíritu Santo, estuvo ahí enseñándome y ahí se dio ese cambio, esa transformación. Y qué tremendo. Y me gusta preguntar cómo fue el inicio de cada uno, porque cuanto más uno pregunta, más uno ve que cada persona es diferente y el proceso de cada persona es diferente. Yo he escuchado experiencias así que uno dice, no, yo tuve una experiencia sobrenatural y fue así. Un día era una persona, el otro día ya era otra completamente diferente. Y otras personas que dicen, no, pues un día conocí que realmente era pecador, acepté a Jesús, pero fue un proceso. Y no es como una ciencia, ¿no? O exacta o algo, pero uno ve como esa diferencia y de pronto podemos dejar un mensaje también de motivar a las personas que de pronto se encuentran en ese proceso. Y el proceso a veces nos parece más penoso, más difícil, porque queremos todo instantáneo. Pero algo que también me impresiona en eso es que a veces para nosotros, por ejemplo, yo como hijo de pastor también crecí, nos es más difícil a veces arrepentirnos porque no vemos nuestros pecados tanto o no nos es tan fácil darnos cuenta de nuestra necesidad porque nos consideramos muy buenos a veces. Y llega ese momento, como Pipe decía, en que el Señor nos dice, mira, no te das cuenta, pero eres horrible. No te das cuenta, pero me necesitas tanto cuanto las personas a las que juzgabas. Y así fue también con el hijo pródigo y su hermano. Él se da cuenta, wow, yo estaba en la casa, pero también era esclavo. Él salió y yo lo juzgaba porque salió, pero yo estando en la casa, era un esclavo, así como él. Y eso me impacta, las maneras como Dios atrae a la iglesia, atrae a sus hijos a ser parte de su cuerpo, siempre de una manera personal y diferente. Y bueno, no sé, Juanse, qué pregunta tenemos. Sí, a mí me gustaría, bueno, ya que llevas, Pipe, más o menos 12 años haciendo esto, si hice las cuentas bien, caminando con el Señor, de pronto sé que muchas personas que nos escuchan están recién empezando, están como en ese proceso, de pronto tú ya que recorriste el camino por 10 años, como, ¿qué cosas te ayudaron a mantenerte firme en la fe, especialmente al principio, que es como, bueno, como cuando un bebé que está aprendiendo a caminar? Y qué cosas como que ya mirando hacia atrás como con la experiencia y sabiendo que funcionó y que no funcionó tanto, que de pronto le podrías recomendar a una persona que hoy está comenzando, que no lleva mucho tiempo en la iglesia, pero que quiere afirmarse y conocer más del Señor. Bueno, creo que esa es una pregunta excelente porque pues esa es la ciencia de ser cristiano, en realidad saber cultivar lo que uno aprendió al principio y el ejemplo que la palabra da en Primera Pedro es: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Y cuando yo recibo la salvación, yo entro en un proceso de santificación. Mm. Es decir, me vuelvo como lo que Dios ya me declaró. Para toda persona que puso su confianza en Jesús, el Padre lo ve tan justo como Jesús. Pero la vida cristiana consiste en convertirme en el hijo que Dios ya me ve que soy. Y la clave para poder ser cada vez más como Jesús, ser cada vez más como lo que Jesús hizo por mí, o vivir de acuerdo a lo que Él ya hizo por mí, porque yo creo que la vida cristiana es una identidad, es muy parecido a lo que tiene que hacer un bebé. Un bebé, para que crezca, se tiene que alimentar bien, no puede tomar cualquier eh, leche, y en el caso del cristiano es la leche espiritual no adulterada, la encuentro primero en la palabra. El refugio de todos nosotros tiene que ser
la comunión con Dios en la oración y en su palabra. Y una tercera también profundamente importante es en la iglesia. Todos los que creemos en Jesús tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo, tanto físico como espiritual. ¿A qué me refiero? Mucha gente dice, yo no necesito la iglesia, pero la necesitamos profundamente. Eso es como si un bebé dijera, no necesito a mis papás. Y el Señor instituyó la iglesia no para que fuera un, no sé, como un lugar distante donde cada quien aparenta perfección, sino el lugar donde somos su cuerpo y donde nos dolemos con el que se duele, reímos con el que se ríe. Entonces yo necesito ese lugar. Entonces, buena alimentación y buen descanso. Y el descanso está en la presencia de Dios. ¿Y qué más necesita un bebé? Buen cuidado. ¿Y dónde está ese cuidado? Jesús lo ha provisto a través de su iglesia. Y eso no quiere decir que la iglesia sea perfecta. Mucha gente tiene la ilusión de que en la iglesia van a encontrar personas ya perfectamente formadas. Y yo creo que eso solamente lo vamos a ver en el cielo. O sea, ninguno de nosotros es perfectamente formado. Entonces mi consejo es, hay que cultivar la fuente de lo que me alimenta y eso es la presencia de Dios, la comunión, la palabra de Dios, su voz revelada a nosotros y la comunión con otras personas que creen en Jesús con las que yo pueda caminar y luchar paso a paso en la vida. Creo que esas tres cosas son fundamentales y lo que a mí menos me funcionó fue hacer las cosas para un punto en mi vida donde yo, en mi profunda lucha con la culpabilidad, quería hacer cosas como para convencer a Dios. Um, pero me di cuenta que la vida cristiana es la única manera en la que se vive es porque Dios ya te ama. Y hay un versículo liberador que es el amor. ¿En qué consiste el amor? En Primera de Juan. No en que ustedes hayan amado a Dios, sino en que Dios los amó primero. Y el resultado de eso es ámense los unos a los otros. Entonces siempre mi relación vertical va a tener implicaciones horizontales. Eso es lo que hace la cruz. Y cuando hablamos acerca de algo tan importante como el crecimiento espiritual, hay que entender la gracia. La gracia no es el permiso para pecar, la gracia es la seguridad de mi identidad que me permite vivir en santidad. Lo que eso significa es, la gracia es un regalo donde yo ahora puedo hacer cosas que antes no podía. En el caso del pastor Julián, él narra como ya veía todo diferente. Y eso no es porque ninguno de los que estemos acá seamos mejor que alguien que no conozca, sino porque la obra del Espíritu Santo es lo que causa el nuevo nacimiento, que nosotros podamos ver lo que antes no veíamos. Entonces, nunca uno puede actuar como quien dice, yo me merezco esto. Porque entonces se convierte en ley, sino yo no me merezco esto y sé que lo estoy viviendo por gracia, porque Dios está en mí. Entonces la locura de ser cristiano es Dios está en, o sea, el Dios omnipotente, creador del universo, le plació hacer de esta vida su templo. Y vivir la vida cristiana es vivir consciente de la magnitud de ese regalo, porque ese es el secreto para la plenitud. Entonces me estoy alargando en la respuesta, pero en esencia yo creo que es entender que nosotros no hacemos las cosas para ganarnos la salvación, sino que hacemos las cosas porque la salvación está obrando en nosotros. Wow. Porque ya somos hijos y eso me impulsa a querer crecer en eso que ya recibí. Tremendo, tremendo. Y a lo que me refería hablando del hijo pródigo, totalmente conectado con lo que tú dices, es que creo que para nosotros a veces es un poco más difícil recibir la gracia de Dios y entender porque crecimos en un medio pues de la iglesia, nuestros papás pastores, entonces gran expectativa sobre nosotros y tenemos que tener performance o tenemos que dar resultados y a veces para nosotros es un poco, de pronto la gente no entiende mucho, pero creo, así lo experimenté yo y de acuerdo a lo que tú hablas, Total. creo que tú también, y es cuando ya uno literalmente o me encuentro con la gracia de Dios, aunque la gente me ve perfecto, yo no tengo idea de cuán necesitado soy de la gracia, porque si no yo vivo de resultados y vivo de lo que yo le puedo ofrecer a Dios y de una o de otra manera
todos nosotros nos encontramos con la misma necesidad, encontrarse con la gracia de Dios y que Él es suficiente y no necesita nada de nosotros, aún así nos llamó y nos eligió. Y bueno, pero tú estabas hablando de la iglesia, Pipe, y quisiera preguntarte de pronto, bueno, porque yo por lo menos tengo muy claro desde niño cuál es la importancia de la iglesia, crecí en la iglesia, amo la iglesia, pero pasa el tiempo y muchas personas tienen heridas en la iglesia, son machucadas o algo así. Y no sé, ¿viviste algo así? Quisiera preguntarte, ¿viviste algo difícil o qué piensas? ¿Cómo podemos de pronto hablar de esa necesidad aunque que haya esa imperfección? Porque mucha gente está buscando ver a Jesús en la iglesia o está buscando de la iglesia lo que solo puede encontrar en Jesús y siempre van a seguir hiriéndose. Y su imagen se decepciona continuamente porque Total. están buscando en el lugar equivocado. Aquí no van a encontrar como cuando Jesús resucitó, hey, no está aquí. Bueno, lamento decirte, pero no siempre vas a encontrar Jesús en la iglesia. ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden? Entonces, no sé, ¿te pasó algo así o qué puedes decir? La verdad, mi primer momento traumático, yo creo que en el ministerio, una vez me invitaron junto con un pastor de la iglesia, que era de los que más fruto tenía. Él lideraba miles de personas y luego viajaba por todo el mundo. Y yo me acuerdo que fuimos a un viaje a un lugar aquí en México cuando yo todavía vivía en Colombia, a una convención de jóvenes. Y él era pues el invitado estelar y yo era pues el telonero, como cuando uno va a un concierto y invitan bandas antes del gran show. Ajá. Entonces yo iba con esta... Sí. Entonces yo iba con esta expectativa de ver, bueno, ¿qué es un pastor cuando está viajando? Yo conocía a mis papás, había viajado con mi papá, con mi mamá, pero quería ver a alguien más. Entonces yo me acuerdo que fui a ese viaje y vi unas cosas que yo nunca esperé ver en alguien que dice vivir por y para el evangelio. Eso me traumó profundamente porque yo me acuerdo que nos recogían a las 9 de la mañana. Él se estaba quedando en un hotel, yo me estaba quedando en la casa de unos líderes de la iglesia. Y cuando llegábamos al lugar, él se quedaba totalmente dormido en 3 sillas mientras la gente estaba escuchando la prédica. Él estaba literal, no les miento, en 3 sillas dormido. Y, y yo decía, pero a este tipo no le importa que la gente lo está mirando durmiéndose. Entonces, cada Wow. vez que él se iba a subir a predicar, me hacía así con el codo y me decía, mire, ahorita me voy a subir y les voy a botar 3 perlas y con eso ya. Y yo dije, pero entonces a mí me causa un cortocircuito. Yo dije, ¿un pastor qué es? ¿Una estrella o un servidor? O sea, en mí causó un choque profundo porque yo decía, Señor, este tipo lo siguen miles y miles de personas. Él no tenía una célula o dos, él tenía miles, por lo menos 1000. Wow. 1000 familias, 1000 casas, esos son muchas personas. Y yo decía, Señor, qué rayos. Entonces llegamos, volvimos del viaje y algo que me traumó aún más es que a la semana y media, él cae en adulterio, su familia, su ministerio destruida. Y yo dije, esto no puede ser todo. Y ahí empezaron cosas fuertes en mí porque en esa época yo me acuerdo que yo dije, ¿de qué se trata esto al final del día? ¿Se trata de que yo sea elocuente y que pueda convencer a la gente de comprar un producto y sentirme bien conmigo mismo? ¿O se trata de predicar a Cristo crucificado y reflejarlo a través de servir a otros y no querer que otros me sirvan a mí, no querer yo ser la estrella? Y entonces ahí aprendí lo que tú estabas diciendo hace un momento. Hay una iglesia visible y hay una iglesia que solo Dios ve. Solo Dios conoce cuáles son los verdaderamente convertidos. Y nosotros somos fáciles de convencer, pero ese día y esas semanas yo entendí
que no todo el que dice Señor, Señor, vuelvo al mismo versículo, realmente le sirve a Dios. Y eso causó en mí que yo fuera a la cruz y me asegurara que en mí no estuviera lo que yo critico en otros. En mí eso causó mucho temor de Dios. Y cuando yo pienso en la iglesia local, en la iglesia global, solamente oro, Señor, eh, edifica tu iglesia. Pero una cosa yo sé, y es que el Hades no prevalecerá contra ella. Entonces yo sé que es Dios mismo el que está edificando su iglesia. Entonces sí, la iglesia puede ser un caos en sentidos, pero es de Dios y le Exacto. pertenece a Dios. Y la importancia de la iglesia es sencilla. Yo alguna vez leí en un libro de una mujer que era lesbiana, se convierte al cristianismo, deja el lesbianismo, recibe muchos ataques y ella dice, la persona que pretende ser cristiana sin ir a la iglesia es como una persona que pretende ir a la guerra sola. Nadie, ningún país va a mandar solo a la guerra a una persona, se necesitan batallones. Independientemente de que no me caiga bien con el otro, Severo. nuestra vida está en juego. Y él va a cubrirme a mí y yo lo voy a cubrir a él. Y esos somos los miembros de la iglesia. Severo, severo. Creo que cuanto más pasa el tiempo, más uno se va dando cuenta que no se trata mucho de cómo están las otras personas, sino cómo estoy yo y la formación de Dios en mi vida a través de lo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Y bueno, no sé si pasaste por algo similar, pastor, o no sé, Pues alguna experiencia. tuve experiencias antes de llegar a la iglesia, porque de niño pues tenía familiares cristianos que me Ajá. llevaban a la iglesia. Y creo que esa fue la razón por la que dije nunca voy a ser cristiano. Porque vi muchas cosas Lo que es dentro muy de la común. iglesia. Exacto. Dentro de la iglesia vi cosas pues nada que ver, que yo siendo mundano, o sea, yo lo veía con malos ojos, siendo mundano, yo decía, ¿qué es esto? O sea, pues yo por lo menos digo, bueno, soy un impío con dignidad porque pues peco con, Por lo sí, menos de me frente. nombro pecador. Sí, pero pues yo decía, esta gente que dice que es cristiana y que dice que es líder y que están allá en la alabanza y que hacen Wow. esto y lo otro, y eso a mí también me trajo un choque. Por eso estuve como ausente de la iglesia y como muy resistente a estar en la iglesia. Cuando llego a la iglesia, pues creo que la cabeza de la iglesia hay que también tener en cuenta algo. ¿Quién es la cabeza que sostiene la iglesia? Y De es acuerdo. Cristo. Entonces uno se conecta a la iglesia es a través de Cristo. Entonces tuve mi encuentro con Cristo y eso me unió a la iglesia. Ya estando en la iglesia desde 24 años para acá, lógicamente han habido también, creo que uno también ha sido muy herido y ha pasado muchas cosas dentro de la iglesia. De pronto el caso que cuenta Pipe, también lo vi en muchos pastores, líderes, amigos, Exacto. personas que uno dice, ¿y esto qué? O sea, pero ahí es donde uno tiene que entender primero los fundamentos o las bases de nuestra vida y nuestra fe, que es Cristo, y que definitivamente creo que mucha gente a veces saca eso la excusa, ¿no? Yo no me aparto de Dios, me aparto de la iglesia porque es que la iglesia es hipócritas, porque la iglesia son terribles, porque esto, y lógicamente uno trabaja como pastor o líder para dar la mejor imagen de Cristo a los demás, pero nos vamos a quedar cortos. En nuestros esfuerzos siempre va a haber algo que no va a gustar en los demás y va a ser como el argumento, la excusa de muchos para llegar a criticar la iglesia o tomarlo como un argumento de no volver. En estos tiempos tan álgidos de tantas confrontaciones, me he dado cuenta y he hablado con gente que se ha ido a la iglesia con tantos argumentos, pero que yo digo, yo eso mismo lo he visto en la iglesia, pero no fue la razón para yo irme de la iglesia. ¿Sí? O sea, porque si yo estoy Qué buen conectado punto. con Cristo, nunca me vas a conectar de la iglesia. Yo siempre pongo el ejemplo Su cuerpo. que una persona dice, yo me voy de la iglesia, pero yo no me aparto de Dios. Yo no me aparto de Dios. Le digo, mira, tú te puedes cortar una mano, y les pongo el ejemplo, digo, córtese una mano. Bueno, hágase la idea, ¿no? y mueva la mano, mueva los dedos de la mano. Aunque el cerebro quiera mover la mano, ya no lo puede hacer porque la mano necesita un cuerpo De acuerdo. para que la cabeza se pueda conectar y mover ese miembro. Le dije, cualquier persona que se desliga del cuerpo, automáticamente se desliga la cabeza. Aunque siga creyendo en ella, ya no tiene parte. Y ya esa cabeza no va a tener nada con ese pedazo, con esa parte del cuerpo que se desligó. Te le digo, yo también he visto cosas, pero no es función de nosotros juzgar la iglesia, porque no somos, dice la Biblia, somos miembros los Completamente unos de los acuerdo. otros. Exacto. Entonces no es función del miembro juzgar a los otros miembros, es función de la cabeza. Él verá cuando algo en el cuerpo no funciona, la cabeza, ¿qué hace? Lo elimina.
busca la manera, el cuerpo está tan perfectamente construido y diseñado que a las cosas de pronto que le hacen daño al cuerpo, el mismo cuerpo tiene un sistema de defensa, el mismo cuerpo tiene un sistema que fue creado por Dios así, que puede llegar a eliminar aquellas cosas que son tóxicas o dañinas, pero no es función del cuerpo, es la cabeza, la que manda eso. Entonces, mucha gente es triste, pues sí, porque uno dice, bueno, si hay malos referentes de Cristo, los hay. Y es doloroso. He tenido que pedir perdón por otros, aún por errores que uno mismo pueda llegar a cometer, pero es llevar a la gente a entender desde que tú estés muy firme en tu relación con Cristo, jamás te vas a desligar de la iglesia, aun cuando los propios miembros cometan errores, nunca vas a ser juez de ellos, simplemente vas a tener tus ojos, y lo que dice Hebreos 12, que dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y creo que esa es nuestra base. Perfecto. Para estar siempre ligados a la iglesia, porque la necesitamos, sin la iglesia no nos podemos mover. Así Sí, es. yo de hecho, bueno, iba a hacer una siguiente pregunta, pero creo que ya la respondieron porque hemos visto cada año, pues por la abundancia de las redes sociales, uno ve mucho que tal pastor de tantos años o renuncia a la fe o se separa de su esposa, y uno como que ve muchos cristianos famosos gracias a las redes sociales como cometiendo muchos errores de manera pública, y de alguna manera esto puede como hacer tambalear la fe de muchas personas. Si este era pastor, pues qué esperanza me queda a mí, o pues si este era el pastor, pues cómo serán los demás, exacto. Pero sí me parece clave, pues bueno, primero entender que la iglesia, nadie es perfecto, lo decía Pipe hace unos minutos, seremos perfectos en el momento en que estemos en el cielo, no hay que tener como una expectativa irreal. Y también es súper clave mantener los ojos puestos en Jesús, porque pues las personas pueden decepcionarnos, pero Jesús nunca lo hará. De acuerdo. Y creo que el gran problema es cuando ponemos nuestra fe en las personas y la sacamos de Cristo. Como ustedes decían, sacar los ojos de Jesús es el peor error que podemos hacer. Y cuanto a todo eso, lo que más conforta mi corazón es la palabra de Apocalipsis 2. Jesús empieza el capítulo y dice lo siguiente: yo soy el que tiene en su mano derecha a los 7 pastores de las 7 iglesias y que camina en medio de los 7 candeleros de oro, que en esa visión que Juan tiene significa las 7 iglesias. Y entonces yo entendí lo siguiente, después de frustrarme, aún con mis propios errores en el ministerio, yo como pastor me he equivocado tantas veces, y al equivocarme o al ver otros equivocándose, yo tuve descanso cuando leí esa palabra, porque el Señor me dijo lo siguiente: lo primero, siempre van a existir falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristianos, pero esa persona puede engañar a muchos por mucho tiempo, pero nunca engañará a Jesús, nunca, ¿sí? Y entonces no hay nadie que esté demasiado alto que Dios no lo pueda tumbar. Y yo descansé con eso. El Señor me decía: yo soy el que tiene a los pastores en su mano derecha. Y eso me parece tenaz, porque Jesús está a la derecha del Padre, y Jesús ha puesto a los pastores, a los líderes de su iglesia, a su derecha, a su diestra. Así dice el texto. Y eso es al mismo tiempo honra y autoridad que fue dada a los pastores, pero también responsabilidad. Y toda autoridad que es confiada viene con responsabilidad. Y él dice: ustedes tendrán que responder por todo lo que les fue confiado. Y entonces yo ya no me preocupo en juzgar ni a mi pastor, ni a mi líder, ni a cualquier otro pastor, porque yo trato de enseñar a mis ovejas, ¿sí? Y creo que esa es la bendición que hay en el discipulado, ¿no? Porque uno está siendo corregido constantemente por alguien que te conoce tus fallas, tus defectos, o en donde has caído. Pero el punto aquí final de todo es: Jesús sigue caminando en medio de su iglesia. Y él dice: yo camino en medio de los 7 candeleros de oro. Entonces, lo que significa, Jesús resucitó, ascendió al cielo, pero no nos ha dejado huérfanos. Jesús conoce a su iglesia. Y es así que cada rato Jesús levanta a alguien que nadie nunca había conocido, nunca habían escuchado hablar de ese hombre. Así fue conmigo. Yo en una ciudad pequeñita, obviamente hijos de pastor y todo eso, así fue con el pastor Julián. Así con cada uno de nosotros, Jesús nos saca del anonimato. ¿Por qué? Porque Jesús sigue conociendo a su iglesia. Jesús conoce absolutamente todo. Y bueno, a causa de eso aquí estamos hablando, a causa de que Jesús nos ha llamado, nos encontró en medio de las ovejas, como fue con David. Y bueno, hoy tuvimos a Pipe con nosotros.
pero sabemos que no termina aquí. Ya vamos a hablar acerca de otro asunto. Y bueno, no sé si puedes dar un spoiler un poquito, Pipe, de qué es lo que vamos a hablar enseguida para el siguiente episodio. A ver si logras motivar a la gente. Vamos a hablar acerca de... Hay muchas personas que piensan que el cristianismo es retrógrado o opresivo, pero realmente el cristianismo ha formado y reformado la civilización en la que vivimos, al punto de que cualquier causa noble por la que peleemos es no otra cosa que un principio que salió del cristianismo. Entonces, creo que va a ser un tiempo muy, muy, muy chévere de poder hablar y compartir cosas que a veces hay personas dentro y fuera de la iglesia que son expuestas de pronto en sus universidades, en sus trabajos, en los medios de comunicación a consumir estereotipos de la iglesia que no son ciertos. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo la fe cristiana en muchos sentidos es la base de la civilización. Wow. Sencillamente, si no entendiste, vamos a hablar de cómo el cristianismo ha influenciado la sociedad y todo lo que conocemos, o gran parte de lo que conocemos hoy en nuestra sociedad. Y bueno, estará muy bacano y espero que te conectes con nosotros. Si quieres, síguenos en nuestras redes sociales. Somos Uno Go en Instagram y en todas las plataformas, en todas las... ¿cómo es el nombre? En todas las redes sociales. Redes sociales. Y conéctate con nosotros. Nos vemos en el siguiente episodio. Pipe, gracias. Un privilegio. Bendiciones.